De tapadillo y por la puerta de atrás, el gobierno de PSOE-Podemos les sube los impuestos a cada ciudadano en una media de 200 euros anuales. ¿Cómo? Veámoslo. La inflación es, como decía Milton Friedman, un impuesto sin legislación. El Estado nos arrebata una parte de nuestro patrimonio monetario cada vez vale menos como consecuencia de la inflación, y nos lo arrebata sin haber aprobado en el Congreso ninguna ley que contenga, que convalide ese impuesto inflacionista. Pero la inflación no es solo un impuesto en sí misma. La inflación también contribuye a elevar otros impuestos con los que el gobierno nos castiga. Es decir, que la inflación contribuye a incrementar la intensidad del parasitismo tributario que los estados practican contra los contribuyentes. Y es que una parte de los impuestos presentes en la mayoría de los ordenamientos fiscales occidentales son impuestos progresivos. Es decir, que cuanto más ganas, cuanto más gastas o cuanto más tienes, mayor es el tipo impositivo que soportas. De manera que si tus ingresos, tu gasto o tu propiedad se revalorizan en términos nominales, que no en términos reales. No es que ganes realmente más, no es que gastes realmente más, no es que tengas realmente más, solo sucede que la cantidad de unidades monetarias que ganas, que gastas o que tienes es mayor. Pero claro, si nominalmente ganas, gastas o tienes más, dentro de nuestro sistema fiscal progresivo te tocará soportar un tipo impositivo mayor. Por ejemplo, cojamos el impuesto sobre la renta de las personas físicas español. El IRPF se divide en una serie de tramos y a cada tramo le corresponde un tipo impositivo marginal. De manera que cuanto más vas ingresando, mayor es el tipo marginal que soportas. En concreto, los primeros 12.450 euros están sometidos a un tipo marginal del IRPF del 19%. Entre 12.450 y 20.200 euros de ingresos anuales, el tipo marginal ya pasa a ser del 24%. En el tramo que media entre 20.200 y 35.200, el tipo marginal es del 30%. Entre 35.200 y 60.000 euros, el tipo marginal es del 37%. Entre 60.000 euros y 300.000 euros de ingresos anuales, el tipo marginal es del 45%, y a partir de 300.000 euros, el tipo marginal es del 47%. A la hora de la verdad, en estos tramos existe una enorme dispersión autonómica. Hay algunas comunidades que tienen un tipo marginal más bajo del 47%, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid, y otras que tienen un tipo marginal máximo más elevado del 47%. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana lo tiene en el 54%. Pero vamos a partir de estos tramos y de estos tipos marginales, que son aquellos que prevalecerían en España si todos copiaran la parte estatal del IRPF. Pues bien, imaginemos un contribuyente que en el año 2020 tuvo unos ingresos de 30.000 euros anuales. ¿Cuánto IRPF le tocaría abonar a este contribuyente? Vamos a calcularlo de manera muy inexacta, porque el propósito de este cálculo es ilustrar cómo la inflación influye sobre los impuestos que estamos abonando. Vamos a suponer que no existen beneficios fiscales de ningún tipo y que por tanto lo que se paga en IRPF se corresponde simplemente con la aplicación de los tipos marginales en cada uno de los tramos de ingresos del contribuyente. Pues bien, este contribuyente tendría que pagar el 19% sobre sus primeros 12.400 euros de ingresos, tendría que abonar el 24% en los ingresos que median entre 12.450 y 20.200 euros, y por último ya tendría que pagar el 30% en el tramo que media entre 20.200 y 30.000 euros. En total le tocaría abonar unos 7.165 euros a Hacienda, que se corresponderían con aproximadamente el 24% de sus ingresos anuales, de los 30.000 euros que ha ingresado antes de impuestos. Bien, supongamos ahora que en el año 2021 hay una inflación muy intensa en España,
una inflación del 50%, que encarece todos los productos un 50% y que también se traslada a los salarios, es decir, los salarios se incrementan un 50%. No es que los trabajadores sean más ricos, sí, nominalmente ingresan un 50% más, pero todo lo que compran les cuesta un 50% más. No ha habido un enriquecimiento real de los contribuyentes. No es que los contribuyentes tengan mayor capacidad económica para pagar impuestos. Tienen la misma capacidad económica que en el año 2020, pero sus ingresos y sus precios se expresan en un mayor número de unidades monetarias. Pues bien, si esto es lo que ocurre, ¿cómo afectará la inflación al IRPF que tiene que abonar nuestro contribuyente anterior? Si su salario se incrementa en un 50%, ese contribuyente pasará a cobrar 45.000 euros anuales. Repito, no es que sea más rico, es igual de rico que en el año 2020, pero lo que antes eran 30.000 euros anuales, ahora se convierten nominalmente en 45.000 euros anuales. En tal caso sucederá lo mismo que antes. Por los primeros 12.450 euros de sus ingresos, este contribuyente tendrá que pagar el 19%, entre 12.450 y 20.200 el 24%, entre 20.200 y 35.200 tendrá que pagar el 30%, y entre 35.200 y 45.000 euros tendrá que pagar el 37%. En total, este contribuyente pagaría 12.350 euros en impuestos, que equivalen al 27,5% de todos sus ingresos, de los 45.000 euros que ingresó en el año 2021. Recordemos, en el año 2020 estaba pagando en IRPF el 24, algo menos del 24% de sus ingresos. En el año 2021 está pagando el 27,5%. A Hacienda se le queda un mayor porcentaje de lo que ingresa, y no porque ese contribuyente sea más rico y dentro de nuestro sistema tributario progresivo los más ricos paguen tipos impositivos medios superiores a los menos ricos. No, está pagando más simplemente por la inflación, porque la inflación ha aumentado nominalmente sus ingresos, que no realmente, y por tanto empieza a tributar en tramos impositivos superiores que no son acordes a su capacidad económica. De hecho, si la inflación hubiese sido, por ejemplo, del 200% y su salario en términos nominales hubiese aumentado de 30.000 a 90.000 euros, ese contribuyente estaría pagando un 35% de sus ingresos en impuestos, en IRPF. Insisto, con idéntica capacidad económica, porque la inflación no ha enriquecido a este trabajador, simplemente se ha ajustado su salario nominal al nuevo nivel general de precios. Con la misma capacidad económica pasaría de un tipo efectivo medio del 24% a uno del 35%. Los gobiernos, si quieren, que no suelen querer, tienen un mecanismo muy sencillo para evitar este expolio adicional derivado de la inflación, y es deflactar los tramos del IRPF, incrementar los tramos del IRPF en función de la inflación. Si la inflación, como en nuestro ejemplo anterior, es del 50%, pues el primer tramo del IRPF se deflacta desde 12.450 euros, 19% sobre los primeros 12.450 euros, a 18.675, es decir, que los contribuyentes pagan el 19% sobre los primeros 18.675 euros. A su vez, el segundo tramo, que iba hasta 20.200 euros, pues se incrementa hasta 30.300 euros, un 50% superior. De esa manera, aunque los ingresos aumenten nominalmente, como los tramos del IRPF también aumentan en la misma proporción nominal, el contribuyente no termina pagando un tipo impositivo medio superior como consecuencia de la inflación. En el año 2021, la economía española cerró con una de las tasas de inflación más altas en los últimos 30 años, una tasa de inflación del 6,5%. El gobierno de España ha indexado algunas rentas a la inflación. Por ejemplo, las pensiones de los pensionistas se incrementan en función de la inflación promedio que se experimentó en el año 2021. Sin embargo, ¿alguien ha escuchado hablar algo de que el gobierno va a deflactar, va a indexar los tramos del IRPF según la inflación?
¿Ha modificado el gobierno alguno de los tramos del IRPF para que aquellos contribuyentes que hayan experimentado un alza salarial, para contrarrestar una parte de la subida de los precios que han sufrido, para que esos contribuyentes no tributen a un tramo impositivo superior? No, el gobierno no ha hecho, por supuesto, nada de esto, porque aunque es un gobierno que dice que solo se preocupa porque tributen más, porque paguen más los más ricos, este gobierno está obsesionado con saquear al conjunto de la población. A los ricos también, pero no solo a los ricos, sobre todo a las clases medias y a las rentas bajas. Y por eso no ha habido ninguna indexación de los tramos del IRPF a la inflación. Y por eso los trabajadores, aunque sean más pobres, porque a lo mejor su salario se incrementa un 2 o un 3% y los precios les han subido un 6,5%, esos trabajadores que son más pobres pagarán más impuestos. ¿Cuánto pagarán de más los españoles dentro del IRPF como consecuencia de la negativa del gobierno de PSOE-Podemos a deflactar los tramos del IRPF según la inflación experimentada en el año 2021? Pues este es un cálculo que ha efectuado el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, José Félix Sanz, en un reciente informe publicado por la Fundación Disenso. Y la conclusión de los cálculos de José Félix Sanz es que los contribuyentes españoles pagarán de media 200 euros más cada año como consecuencia de esta negativa del gobierno de PSOE-Podemos a adaptar los tramos del IRPF a la inflación. 200 euros más cada año. Pero cuidado, ¿saben ustedes desde qué año no se adaptan, no se deflactan los tramos del IRPF en función de la inflación experimentada? En España no se deflactan los tramos del IRPF desde el año 2008. Llevamos 14 años sin ajustar el IRPF a la inflación que año tras año vamos experimentando. Y de acuerdo con estos mismos cálculos de José Félix Sanz, los españoles están pagando a día de hoy 700 euros más por contribuyente de lo que les correspondería pagar si se hubiesen deflactado los tramos del IRPF en función de la inflación. Y este es otro impuesto sin legislación. Cada español paga en términos promedio 700 euros más en impuestos cada año. ¿Y dónde se ha aprobado exactamente esa brutal subida de impuestos? En ningún lado. En definitiva, mientras la mayor parte de la población española sufre las inclemencias de la inflación, mientras la mayor parte de la sociedad española se está empobreciendo como consecuencia de la inflación, el gobierno de España se dedica a hacer caja con ella. Se dedica, en suma, a hacer caja con la miseria de los ciudadanos. Porque el objetivo del gobierno no es mejorar las finanzas privadas de los ciudadanos. El objetivo del gobierno, de este y de todos los anteriores, es engordar las finanzas públicas. Y las finanzas públicas se engordan parasitando las finanzas privadas.